en la evaluación que estábamos haciendo clínica del paciente y de las primeras acciones médicas que podemos hacer. Entonces, había yo mencionado lo de la historia clínica y no se les olvide entonces que cuando tenemos un paciente con hemorragia de tubo digestivo, tenemos que ubicarlo en alto y bajo y tenemos que determinar la magnitud de la misma. Les había yo puesto que si el paciente llega en estado de choque, ustedes saben la clínica del estado de choque, ¿no? Un paciente, pues dependerá del estado y aquí pueden ustedes ver que si tienen 1-3, por decir así, un estadio 3, desde el punto de vista clínico, estarán encontrando un paciente taquicárdico, con una amplitud de pulso disminuida, con una TA disminuida, llenado capilar lento, taquipneico, con la diuresis disminuida, y ansioso y confuso, ¿no? O hasta llegar al coma. Suelen estar pálidos, fríos, sudor frío, entonces cara afilada. Son detalles clínicos que sí tenemos que estar muy alertas porque si eso no se atiende a tiempo es premonitorio de muerte. Algo que sí les tengo que decir con respecto a cualquier manejo que hagan ustedes, que probablemente ya se los mencioné, y si no se los he mencionado, ahora lo escucharán, es el hecho de que cuando ustedes participan en la atención de un paciente, si van por el buen camino, el paciente no puede estar peor, ¿no? Entonces, claro, si el buen camino lo hacen demasiado lento, probablemente persistan aspectos de hipotensión. ¿Qué se les ocurrió a ustedes para manejar un choque hipovolémico? Ponerle cristaloides, y si los gotean relativamente lentos, el paciente probablemente siga en choque y entonces se estarán instalando los efectos deleterios de ello en todos los órganos, ¿no? Y pues terminar con la vida del paciente, por supuesto. A veces incluso, aunque se atiendan a tiempo, el hecho de haber llegado al choque, me refiero, o sea, ya se tiene el concepto, saben que está chocado y le inician, la bronca es que llegó al choque. Entonces, de que llegó al choque, probablemente venía la ambulancia, cuánto tiempo duró, y en lo que ustedes lo tienen para atención, van por buen camino, pero ya dejó lesiones en el organismo el choque en sí. Sin embargo, si se está instalando y ustedes lo atienden bien, van por buen camino, pues tendrán que poner bolos rápidos para tratar de revertirlo lo más pronto que se pueda, siempre y cuando tenga el paciente reserva cardíaca para hacerlo. Entonces, ok, tenemos a nuestro paciente. Ahora sí, ¿cuáles son las hemorragias de tubo digestivo que verdaderamente nos preocupan? Pues las agudas intensas, ¿no? Las que son ahora y que no aquella que trae el paciente ya con 8 de hemoglobina y que está perfectamente adaptado y que ni siquiera tiene datos de anemia, ¿no? Más que la cuantificación de la hemoglobina y probablemente palidez. Y si ya lo exploran más cerca, pues taquicardia. Y ya está ahí, ¿no? Y le preguntan que si se agita al subir las escaleras y que no, y que si se marea y que no. Entonces son personas adaptadas a su anemia. Entonces esas no nos preocupan, nos preocupa la aguda y nos ocupa la aguda, que es en cantidad, que es profusa, que es de una magnitud grande. Entonces se han hecho escalas para esto y les decía yo que normalmente en el algoritmo que tenemos, si es un sangrado, bueno, una de las cosas es que el 85% de pacientes se autolimita. ¿Qué pasa si encontramos a un paciente que pues está taquicárdico, está discretamente hipotenso, tuvo tres pues, vómitos, bueno, hematemesis, y pues más adelante pues vamos a encontrar seguramente melena, ¿no? Pero el paciente, en cuanto a ustedes le restituyen líquido, se compensa, y se compensa bien y rápido, y ok, va a tener melena, entonces no sabemos si va a seguir sangrando o no va a seguir sangrando. Y entonces aquí hay algunas escalas que se mencionan, como sería la de Glasgow-Blatchford, a donde aquí me llamó un poquito la atención porque trae como más datos. Esto lo tomé ahora del congreso en el que estuvimos, bueno, en el que estuve yo. Y esta escala de Glasgow-Blatchford ubica el nitrógeno ureico en suero como uno de los valores a tomar en cuenta en miligramos por decilitro. Y entonces, si ustedes tienen estas cifras, pues van a estar dando un puntaje mayor en todos los casos, ¿no? Entonces, obviamente, mientras mayor sea el puntaje, pues el paciente está peor. Entonces, con más de 70 de Boone,
con una hemoglobina por debajo de 10 para varones y también para varones y mujeres, nada más que aquí estoy poniendo en ambos casos 10, porque aquí tienen como que 2 pisos más, bueno, un piso más que este. La TA, pues, por debajo de 90 y una frecuencia cardíaca por más de 100, que además haya melena, síncope, cardiopatía y hepatopatía, pues usted en todos los puntos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que ustedes pueden ver por aquí, ¿para qué sirve eso? En última instancia, pues nos va a servir para ver qué va a pasar con los pacientes, ¿no? Entonces, estaba yo viendo aquí que existen las escalas preendoscópicas, a donde no ha llegado el endoscopista y ustedes tienen alguna forma de tratar de hacer diagnóstico. No es muy nuevo, si se fijan esto, pues tiene varios años, pero la escala, y cuando menos se presentó hoy en el Congreso, o sea, a pesar de no ser nuevo, sigue siendo vigente, porque la pregunta que se planteaba el ponente y el título de la plática fue: ¿las escalas de predicción pronóstica en hemorragia gastrointestinal son realmente útiles? Esa es la pregunta que se planteaba. Y entonces dice él que si se evalúan en la de Blatchford, si va desde una puntuación de 0 a 23, ¿no? Que tiene las 8 categorías que acabamos de ver. Y entonces dice que la puntuación, si va de 0 a 1, predice un riesgo bajo. Sin embargo, si rebasan los 10, ya la mortalidad supera los 12, ¿no? Perdón, el riesgo de sangrado con 10 es alto y la mortalidad será mayor con 12. Hay otra escala ahí que se conoce como de AIM 65, que evalúa 5 categorías, y esas ahorita mismo se las muestro, que sería esta, y el AIMS 65 viene de albúmina, del INR, del estado mental, de la presión sistólica y de la edad. Entonces, realmente tiene que ver con todo eso. Y pues es lo que vamos nosotros a tener. Y en este caso, pueden ustedes ver qué va a suceder con los pacientes de acuerdo al puntaje de AIMS. Entonces, como son 5 parámetros, todo lo que esté por debajo o por arriba de lo que mencionan ellos, o sea, si tenemos un INR por arriba de 1.5 o una albúmina por debajo de 3, un estado mental con un Glasgow por debajo de 15, una TA por debajo de 90 y una edad mayor de 65, y sumamos los 5 puntos, entonces el paciente va a tener una mortalidad por ahí del 31%. O sea, realmente son datos malos. Sin embargo, si tienen 0, 1, 2 puntos, pues la mortalidad es sumamente baja, ¿no? Entonces, eso es lo que había que hacer ver. Y mencionaba el autor del trabajo que si nosotros tenemos un puntaje de Blatchford de 0 a 1, al paciente incluso se le puede dar de alta y diferirle la endoscopía, ¿no? Porque muy probablemente ni va a tener desangrado ni va a pasar nada. Entonces, si analizamos la de Glasgow Blatchford, pues otra vez, boom, hemoglobina, lo que habíamos estado comentando, ¿no? Melena, síncope, cardiopatía, etcétera, etcétera. Entonces, va a hacer que sea más grave o menos grave esto. Existe otra escala que se conoce como de ROC-Cal, y esta, pues aquí sí llama la atención de que de acuerdo al puntaje, la mortalidad también, pues es elevada, ¿no? Entonces, ahí en esta escala se analizan edad otra vez, nada de puntos en menor de 60, 60, 79 un punto, el choque, si hay enfermedades asociadas, o neoplasia, insuficiencias, si tenemos nosotros, por ejemplo, problema porque dice aquí, sin lesiones ni signos, ¿no? De aquí donde dice HRS, hemorragia reciente, donde dice MW es signo de Mallory-Weiss, etcétera. Entonces también da puntos. Y en el caso de que, según como esté la escala de Forrest, entonces esto quiere decir que la de ROC-Cal ya será una puntuación a donde se ha hecho al paciente una endoscopía. Entonces cambia el criterio también, y observen ustedes también, de acuerdo al puntaje, pues la mortalidad va a ir aumentando, ¿no? Entonces la posibilidad de recidiva en 5 a 10 puntos será del 25% y de mortalidad del 17%. Entonces, de las pruebas de laboratorio que le vamos a hacer a nuestros pacientes, pues es obvio, ¿no? Ya lo habíamos analizado, tenemos que checar varios aspectos. Y después de la acción directa que pueda hacer, ahí lo que más nos va a ayudar es la endoscopia. Entonces, si estamos hablando exclusivamente de hemorragia, que ya habíamos visto que
la hemorragia que tiene que ver con úlcera duodenal, pues en la clasificación de Forrest va de 1A, que les decía yo que es en chisguete, o en jet, que le llamamos nosotros, 1B, les había yo mencionado que era en babeo. Tenemos la 2A aquí con un vaso visible, la 2B, que es un coágulo adherido por ahí, o tenemos la 3, aquí es al revés, mientras más, la 2C, que hablan también de un punto de matina, de una mancha, y la 3, que es una base ya de fibrina, pues rumbo a la cicatrización, ¿no? Aquí realmente esto es para que estos ya no resangrarán. Entonces, acá tienen un pronóstico solamente por escala de Forrest, que pueden recidivar hasta la mitad cuando están con la hemorragia así, cuando lo encuentra el endoscopista de este tipo, cuando es vaso visible hasta el 43%, y cuando está con punto de matina o ya base de fibrina, pues resangrarán muy pocos, que eso es lo que preocuparía. Porque tras de qué va el endoscopista, pues tras de quitar todo lo que se pueda ver, acá pues ya no participarán nada, probablemente en vaso visible valdría la pena coagularlo, y de aquí para abajo realmente nada. Entonces hay que estar expectante en todo caso. Y les muestro a ustedes acá, otra vez que lo traigo ahí del Congreso, a donde, ¿qué es lo que sucede con los diferentes grados? A ustedes ya les mostré en esta porcentaje de arriba la recidiva solamente, pero en esta otra escala que me pareció bueno y por eso ahorita se las agregué, que no está en su plática, pero pues qué bueno que están ustedes en esta clase. Entonces, miren ustedes el porcentaje en el que lo encontraron. Más de las veces las encuentran ya limpias, pero un porcentaje no despreciable las están encontrando, ¿no? Con hemorragias activas. El riesgo de resangrado ya lo habíamos visto, que dice del 55%, pero hay reportes del 77 al 100, ¿no? Y lo mismo cuando es vaso visible sin hemorragia activa es en el 43, ¿no? Incluso cómo baja de forma abrupta hasta acá, y que aquí pues sí está predominando. ¿Qué tanto porcentaje de estos pacientes fueron a cirugía en esta revisión que hizo Line y la mortalidad que presentaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que podemos prever cómo le va a ir al paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer, no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con varices esofágicas y puede llegar el endoscopista y en ese mismo momento poderlas ligar, pues el paciente va a dejar de sangrar. Si no tenemos a la mano el endoscopista, pues vamos a tener que utilizar sondas como estas que ya lo analizamos cuando vimos lo de hipertensión portal, a donde ya saben ustedes que es la de balones, que esta es el balón esofágico que va a oprimir las varices, este será el gástrico, que primero se inflará ya quedamos ahí más o menos con 1/4 de litro de solución o de aire. Es preferible el aire porque no pesa, y entonces se puede traccionar al paciente, pero también pueden poner solución fisiológica en el interior que no pasará nada. Están hechas para ponerle aire, normalmente los globos, y entonces, posterior a que ustedes traccionan, entonces se hace la tracción y posteriormente se inflará este balón que es el esofágico y que oprimirá las varices. Entonces se pondrá más o menos, este es en volumen y es porque no se requiere presión, y este sí es en presión porque se requiere hacer presión. Ustedes saben que una presión en las varices, pues con 35, 45 que ustedes le pongan, pues obviamente van a cohibir la hemorragia, que sabemos nosotros que el gradiente tendría que ser de 12, pero cuando mucho será de 20, ¿no? Ya en el interior del vaso, ¿no? El gradiente de presión para que sangren, si ustedes recuerdan su clase de hipertensión portal y de cuándo es que los pacientes sangran, ¿no? Esto ya, bueno, es una posibilidad. La otra posibilidad son múltiples. Aquí les voy a mostrar cómo es que se puede, permítame un segundo, esta es la que quería yo que vieran, a donde se le puede poner al paciente adrenalina diluida ahí en el sitio de sangrado, sobre todo cuando se trata, miren, cuando tienen hemorragias por gastritis erosiva no tenemos mucho que hacer. Ahí podemos participar los cirujanos, si hay una historia de tratamiento a los pacientes con gastritis erosiva, si nos animamos a hacer una gastrectomía total para que dejen de sangrar. La morbimortalidad es elevadísima, la verdad. Sobre todo que llegan los pacientes con estado de choque, son inestables y por eso es que llegamos a la cirugía nosotros. Y otra de las posibilidades es
se preconizaba ligar 3 vasos, ¿no? A veces se ligaba dependiendo dónde se calculó, bueno, pues era una hemorragia, pues una gastritis erosiva generalizada, pues hay quien ligaba por ahí la gástrica derecha, la gástrica izquierda, le pegaba la gastroepiploica y se esperaban, y si ya no sangraba, pues ya lo dejaban así y de repente pues se reportaron necrosis gástricas, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea, la angustia de estar enfrente de un paciente con ese tipo de sangrado, que cuando menos en lo personal, los más profusos que he visto y que prácticamente son imparables, son de gastritis erosiva generalizada, ¿no? Entonces, se puede, les decía yo, la terapia de inyección, se puede utilizar también la de coagulación directa en alguna úlcera, que sería, y se puede utilizar ahí una sonda térmica que pues, también podemos utilizar sobre todo, por ejemplo, algunas gastritis erosivas limitadas, que pueden ser superficiales, se puede utilizar lo que se conoce de coagulación de argón plasma. El láser, pues no en todo mundo, en todos lados los hay, pero también puede servir bastante bien, se comporta de lujo. El argón es muy sencillo porque parece un electrocauterio y la diferencia es que el argón conduce bien la corriente eléctrica y entonces no se pega la punta como cuando hacemos cuando utilizamos el electromonopolar que hace contacto con el tejido y luego se pega y ustedes al despegar la punta del electro se jalan el coágulo que generaron y vuelve a sangrar. Entonces, bueno, son de las opciones que se tienen. Está la electrocoagulación bipolar. Acá esto no es realmente una coagulación por endoscopía, pero son pinzas con 2 polos, que es el tipo de coagulación. Aquí esto es realmente una cirugía laparoscópica donde esto es el útero, este es el ligamento redondo y por acá estarán las trompas. Entonces están empezando a hacer la cirugía. Está la terapia mecánica, que es con clips. Ahí tienen ustedes unos clips endoscópicos que se pueden utilizar para cohibir hemorragia. Son carísimos, pero pues se pueden utilizar también. Y en el Congreso escuchaba de las terapias emergentes, son algunas espumas coagulantes que se supone que actúan absorbiendo agua y entonces se concentra la sangre, las plaquetas y hacen el efecto de coágulo más rápido. Son de las posibilidades que se tienen para utilizar. Bueno, yo creo que hasta aquí les dejaría. Bueno, está también la posibilidad en hemorragias variceales de que participen los colegas endoscopistas, radiólogos intervencionistas y pueden canular directamente la porta y hacer una embolización de la gástrica, en este caso la gástrica izquierda, para cohibir las colaterales que pudieran tener y que se vayan hacia el esófago. Pues es una opción. Mencionaba el colega que dio la plática, que esto también lo vi en el Congreso, que pues realmente son maniobras heroicas porque incluso acuerden ustedes que cuando vimos lo de hipertensión portal también les dije de la utilización de los TIPS, que había que anticiparse mejor a los TIPS para que pudiera ver esto. Incluso él menciona que si con los TIPS no funciona, ellos mismos que son los que luego son los que colocan los TIPS, pues se pasan a tratar de hacer la embolización. Entonces, son de los aspectos que podemos hacer. Voy a pasar directamente a analizar lo que es la hemorragia de tubo digestivo bajo y vamos a dejar al final ya para preguntas y respuestas de parte de ustedes, ¿no? No son muchas diapositivas acá, entonces, permítanme un segundito. Vamos a ver, ya está bien. Aquí tenemos la de hemorragia de tubo digestivo bajo. Vamos a compartir la pantalla con esta plática que también la tienen ustedes. Y entonces, aquí les había yo puesto en la hemorragia de tubo digestivo bajo un ejemplo de ella, ¿no? Que pues, es una mujer de 82 años de edad que tomaba AINES por artrosis. ¿Se acuerdan ustedes que los AINES también provocan colitis? No nada más al tomarse los AINES por vía oral van a generar la lesión de la pared. Les quería yo comentar que incluso cuando ustedes los ponen por vía parenteral, también influyen en la producción en la inhibición de las prostaglandinas y se inhibe la protección del moco habitual producido en el estómago y esto es lo que genera la predisposición porque el paciente pueda tener una gastritis erosiva y sangrada. Entonces, acuérdense ustedes que no por el hecho de sacarlo de ahí va a suceder.
Estoy poniendo el cable de mi compu porque no vaya a ser que nos quedemos sin corriente. Entonces se nos irá la transmisión. Ahí. Listo. Les comentaba yo entonces que este es un casito clínico rápido para hacer un análisis y luego les traigo una tabla para que veamos de las frecuencias. Entonces, esta mujer se presenta con hematoquesia, palidez y mareo, tiene lipotimia y se encuentra con una hemoglobina de 8. Pues ya era una persona muy mayor, de 82, con hemoglobina de 8. Aquí no aplica mucho para que ustedes hagan las escalas de Roca, de Blatchford ni nada, porque es para hemorragia de tubo digestivo alto y esta es para hemorragia de tubo digestivo bajo. Sin embargo, pues en general sí pudieran llegarlas a utilizar, pero no les va a funcionar, sobre todo las que tienen que ver con Forrest, como sería la de Roca. Entonces, se le hace una colonoscopia a la señora y la encuentran con divertículos y angiodisplasia, y ya no había evidencia de hemorragia, entonces eso es lo que se conoce, lo que se ve como angiodisplasia. Y entonces estas tienden a sangrar, como están en la superficie mucosa, y luego la mucosa es delgadita, así como la piel de nosotros se va adelgazando conforme avanzamos en edad. Ustedes ahorita la tienen en plenitud, ¿no? De todo. Están muy capacitados para la reproducción, etcétera. Conforme se va uno haciendo mayor, y sobre todo los ancianos de esta edad, pues habrán visto cómo es su piel de delgadita. Incluso en la actualidad, estas personas de esta edad suelen ser analfabetas cibernéticos. Cuando los bancos los quieren meter a que hagan sus transacciones en línea y todo, pues se les hace imposible a los pobres. Para empezar, ya ni ven bien. Entonces, y menos tienen el concepto de tal, y resulta que luego se les borra los surcos de las yemas, porque los ponen ahora a que pongan ahí su huella, porque pues ahora ya no pueden ni firmar los que sobre todo no ven, es el caso de mi padre. Y pues ahora ya no le lee las huellas, ¿no? Pues entre otras cosas, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces, bueno, pues se adelgaza la piel y así la mucosa también puede ser más delgada en terrenos del colon, a donde haya una malformación y pues tiende a la hemorragia. Pues resulta que se le transfundieron 2 unidades, le dieron hierro oral, hemoglobina de 12. Por cierto, les quería yo comentar que cuando los pacientes sangran en la actualidad en general, no se transfunden hasta 7 de hemoglobina. Eso no se los había yo mencionado, sí se los mencioné ayer. Y los pacientes que tienen alguna cardiopatía de preferencia no bajar de 8. Antes teníamos nosotros una barrera de 10, esa ya se abandonó. Entonces ahora estamos entre 7 y 8 de hemoglobina y se sabe que los pacientes pueden sobrevivir sin ello, cuando menos siempre y cuando tengan volumen y que además esté suficiente su corazón para duplicar el gasto cardíaco y entonces, o cuando menos llevarlo al 50% más y poder estar supliendo la oxigenación necesaria para los vasos que se requieren perfundir, ¿no? Entonces la paciente vuelve a tener sangrado, la habían llevado hasta 12 de hemoglobina. Días después, no fue inmediatamente después, se le presentó esto 1 o 2 meses después, y para entonces hace nuevo sangrado, se choca y le hacen una arteriografía y le ven que tiene ahí sangrado y la embolizan. Después de la embolización, la paciente estuvo bien. 6 meses después, nueva hemorragia. Y en esta ocasión, como sabían que había sangrado del lado izquierdo, acá tienen que era en el colon descendente, tenía divertículos, pues vamos a quitarle el colon izquierdo. No se animaban a operarlo la primera, pues por la misma edad, por el estado general de la paciente. Y entonces tiene una mejoría 2 meses y vuelve a sangrar otra vez. Y entonces se le vuelve a hacer una embolización, pero en esta ocasión ya no lo tolera y la paciente fallece. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de hemorragia de tubo digestivo bajo de una mujer ya mayor y que tenía una patología que pues la llevó al fallecimiento desafortunadamente. Entonces, otra vez, bueno, para comentarles que pues 1 de cada 5 hemorragias de tubo digestivo son bajas, las 4 restantes son altas y probablemente ahí en el intermedio réstenle tantito a las altas, réstenle tantito a las bajas, quedan las del segmento intermedio que hemos hablado, que es la del intestino delgado. Por cierto, en las hemorragias del intestino delgado, lo que más sirve para hacer diagnóstico es la cápsula endoscópica. Entonces, siempre y cuando pues, no esté la hemorragia aguda en ese momento, porque pues no van a ver nada, pero si tienen pólipos, si tienen neoplasia, si hay alguna ulceración, si tienen pues, de esos Crohn, eventualmente, pero son para sangrados más crónicos. Y una vez que se determina el sitio del sangrado o que existe allá,
pues se intenta con una enteroscopía. Ese tema le tocó también ahora en el Congreso, porque fue todo un módulo de hemorragia de tubo digestivo, un colega español, a donde decía que entonces se pasaban a la enteroscopía, porque la enteroscopía puede también ser terapéutica. Incluso nos mostraba que si no logran cohibir la hemorragia, le dejan inyectado ahí, juntito a la hemorragia, tinta china para que pues se ingrese y el que ingresa vea exactamente dónde era el sangrado. Entonces, ¿por qué queda la impronta? Ustedes ven el intestino por fuera y ven la manchita negra de la tinta china que se puso por ahí. Entonces, la mortalidad, pues ahí tienen ustedes que es más alta, aquí sí es más alta la mortalidad que en la hemorragia digestiva alta, es más frecuente en varones que en mujeres y es más frecuente en personas ancianas, ¿no? Y básicamente les traía yo aquí, pues un poco un collage de las diferentes patologías que lo provocan, como sería la diverticulitis, que ya la analizamos en clase, no nos quedaríamos mucho, y lo que acababa yo de mencionar de la angiodisplasia, que son ectasias vasculares, y pues estas dan hemorragias intermitentes, no son agudas únicas. Acá tienen un ejemplo, acá tienen otro ejemplo donde se ve perfectamente bien la ectasia y con pared delgadita, sobre todo en personas mayores. Y esta se puede manejar mediante fotocoagulación, escleroterapia, embolización, dependiendo de la embolización si el sangrado es agudo. Y si no pueden, pues entonces con resección del segmento intestinal, que a veces no son únicas, a veces son múltiples. Están las neoplasias, creo que no me voy a entretener mucho en eso, ya hablamos nosotros de cáncer de colon. Está la enfermedad inflamatoria intestinal, tampoco me detendré mucho en eso porque ya sabemos de Crohn y de CUSI, nada más es en el contexto general para que lo tengan en la mente. Normalmente estos no hacen sangrados agudos, ciertamente hay algunas colitis cuando se asocian también con algo de isquemia, que de la mucosa se llega casi a esfacelar y esos pacientes sí sangran en forma muy profusa en tratándose de CUSI, no tanto de Crohn. La colitis isquémica que la manejamos también acá y algo que pues no es infrecuente pues es la patología no rectal. Por ejemplo, esta fisura suele dar nada más manchado y estas hemorroides pues si se alcanza, esta por ejemplo está trombosada, normalmente no da sangrado, pero si se llega a romper, sangran y los pacientes no suelen sangrar en forma profusa, salvo que traigan otro tipo de enfermedad, hipocoagulación, que tengan hipertensión portal porque estén cirróticos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Ahora, el cuadro clínico, ¿cómo va a ser? Ya lo habíamos platicado en la clase pasada. Estuvimos haciendo alguna, pues manejando variables, que puede ir desde nada más anemia sin que se den cuenta, puede haber melena, hematoquesia. La melena lo que traduce es un sangrado pues más cercano al ángulo de Treitz, que venga de ahí del intestino delgado. Y si se trata del colon, pues básicamente hasta el ciego es hasta donde puede convertir las evacuaciones negras y sobre todo en pacientes que tienen tránsito relativamente lento, porque los que no hacen hematoquesia, que ya es un color más aladrillado que casi iría cuando se ve el sangrado agudo, la rectorragia, pues es otra cosa. Ya hablábamos del cólico que puede producir. Y claro, si tenemos dolor anal, podría traducir ahí la inflamación, la presencia, por ejemplo, de fisuras anales, y entonces estas provocar dolor, ¿no? Pues ya habíamos mencionado que pues, puede ir desde asintomática, ¿no? También, porque pues, si no es mucho. ¿Y cómo vamos a diagnosticarlo? Pues historia clínica. Y otra vez, de acuerdo a la cantidad, si el paciente llega en estado de choque y trae una rectorragia, pues hay que aplicarse. Ahí no nos ayuda tanto el endoscopista como nos ayuda en la hemorragia de tubo digestivo alto. Acá nos ayuda más el radiólogo intervencionista. Ese es el área típica donde participa el radiólogo intervencionista más que nosotros los cirujanos, porque ¿a dónde le tiran? ¿No? Entonces, claro, esto de la colocación de la sonda nasogástrica estará en función si el paciente se presenta con melena. Si no tiene melena y tiene rectorragia, ¿para qué le van a poner una sonda nasogástrica, no? Y obviamente lo de siempre, biometría, química, tratar de ver si no hay displasia sanguínea, si no tiene hepatopatía, etcétera, ¿no? Y el electrocardiograma, pues es por lo de la reserva cardíaca que pueda tener. Entonces, para hemorragias crónicas, pues la colonoscopía está de pelos, pero para hemorragias agudas no funciona porque realmente pues, se oscurece. Ya sabemos nosotros que se necesita preparar al paciente. Más o menos estamos hablando, me decía el radiólogo intervencionista que para poder detectar un sangrado, cuando les inyectan, por ejemplo, aquí,
para poder ver que se riega acá. Se habla de 0,5 hasta 1 mililitro, pero nos comentaba ahora que con los aparatos, la sensibilidad que tienen y demás, desde 0,3 mililitros por minuto de sangrado ya lo detectan. Me acuerdo que nosotros en la residencia ya sabíamos esto, pero no se hablaba de 0,5 a 1, se hablaba de 1. Y entonces, si el paciente no estaba sangrando, piensen, 1 mililitro por minuto son 60 mililitros por hora. En 10 horas son 600 mililitros. Entonces, vendría siendo como 1,5 litros de sangrado en el día, o que haya tenido el antecedente reciente de haber sangrado más o menos 600, para decir, ¿sabes qué? Está sangrando activamente. Claro, nosotros le estábamos poniendo cristaloides y le estábamos poniendo, porque lo que más urge en un sangrado es cerrar la llave. Y aquí el único que va a poder cerrar la llave, por como se ven las cosas, pues es el radiólogo intervencionista. Va a introducir un catéter por la ingle, va a seleccionar selectivamente la mesentérica inferior si pensamos que es el colon descendente donde está el sangrado, sobre todo en mayores, que ahorita vamos a ver arriba desde el punto de vista de cómo abordar eso, cómo pensar. Ya les hablaba yo del intestino intermedio y de la cápsula endoscópica para hacer diagnóstico. Acá tienen, por ejemplo, un pólipo. Vamos a agrandar un poco la imagen. Tienen acá un polipito, incluso aquí se ve sangrado activo, ya lo observan ustedes. Acá tienen un pólipo. Y pues de repente se ven también las malformaciones parecidas a las otras, ¿no? El tratamiento pues dependerá, ¿no? Si está agudo, pues reanímenlo y vamos a hacer el diagnóstico que realmente el sangrado tubo digestivo bajo. ¿Cómo vamos a decir que es un divertículo que está sangrando? Es prácticamente, y sobre todo si es profusa la hemorragia. Si no es profusa y sangró hace 2 días, se le quitó y acabo de tener un par de pacientes a donde en uno de los casos es una mujer que operé por enfermedad diverticular del colon izquierdo y tuvo sangrado otra vez, ya después de 10 años. Se asustó y pues, le pedimos a mi colega, un coloproctólogo que hace buenas endoscopías, le digo, oye, pues no quieres hacer. Hizo una endoscopía y dice, ¿sabe qué, doctor? Solamente encontré un solo divertículo en el ciego, dice, y muy probablemente se sangró. No tengo otro pretexto para haber visto desangrado. Bueno, entonces se piensa eso. Y otro que mandé, que también no tiene mucho y que es raro poderlo ver, mi colega me decía que vio incluso un coágulo adentro de uno de los divertículos entre varios, porque tampoco es que porque tenga un coágulo en un divertículo ese es el que sangró, porque si el paciente sangró de otra cosa y que vino la sangre de más arriba, se puede meter a los divertículos, ¿no? Entonces, solamente que esté sangrando en babeo, probablemente, entonces sí pudiera verlo el colonoscopista, porque una de las broncas que tenemos con esto, ciertamente, es la preparación del colon, que en esta diapo se le pone que es la preparación previa, ¿no? Y que la hemorragia pues tiene que ser pequeña para poder diagnosticar, y están diagnosticando solo 1/3 de los casos, ¿no? Está la gamografía, esa me salté esta diapo, esa las había yo puesto, pero poco se hace y sirve mucho más para sangradillos ahí que quedan intermedios a donde no van a utilizar la cápsula endoscópica, pero le pueden inyectar eritrocitos marcados con tecnesio 99 y entonces van a poder ver ustedes ahí hemorragias. Por ejemplo, acá lo que se ve, pues es probablemente por la forma, puede ser el vaso, y acá la vejiga, que ya está empezando a eliminar contraste la persona, pero aquí se ve una concentración en una zona que puede corresponder al ilion terminal, aquí es de frente, aquí es de espalda, puede terminar, les decía yo, puede estar determinando, pues esto, si es de espalda, pues sería el hígado, ¿no? Puede estar determinando que sea un divertículo de Meckel por topografía del intestino delgado en ilion terminal. Habitualmente el divertículo de Meckel se encuentra por ahí. Entonces, les decía yo, pues el tratamiento tendría que ser angiográfico por embolización selectiva, sobre todo en hemorragias masivas donde el colonoscopista pues no nos echa la mano. Si el endoscopista alcanza a ver, pues tiene las mismas herramientas para la hemorragia de tubo digestivo alto, nada más que aquí cambia un poco la patología. Entonces, pues los pacientes con hemorragia persistente que no es aguda, pues vamos a llevarlos a quirófano y sobre todo si ya tenemos diagnóstico, ¿no? Claro, los pacientes que han requerido ya más de 4 unidades de glóbulos rojos, pues no lo estamos pudiendo cachar, y si no pueden los endoscopistas, el radiólogo intervencionista, pues nos tendremos que meter, y a veces pues a ciegas, a veces tenemos forma de hacer enterotomías, o sea, estando en el transoperatorio,
A veces nos dejamos llevar nada más porque por transparencia se ve más oscuro aquí el colon y aquí menos. Pues ¿sabes qué? Ábrele y si ves la mucosa limpia, pues ahí no sangra. Claro, pudo haber refluido la sangre de más abajo, a lo mejor le vamos a sacrificar más intestino, pero nuestro tratamiento ahí pues será resección. Si el paciente está en condiciones, podemos hacer una unión. No se les olvide a ustedes que para la cicatrización adecuada se requiere buena perfusión. Estos pacientes llegan chocados a quirófano, han tenido anemia y son dos factores malos para cicatrizar y entonces puede fracasar una anastomosis. Entonces, pues dejarle una colostomía, una ileostomía, cabe. Entonces son de las posibilidades. Acá traigo un par de diapositivas que son con las que quiero terminar. En uno de los casos, en ambos casos quiero mostrar frecuencia de patologías de acuerdo a la edad. Es una tablita que puede faltarles cosas. Cuando se trata de niños, divertículo de Meckel, y en adolescentes, divertículo de Meckel. Cuando se trata de niños y prácticamente hasta los adultos, la enfermedad inflamatoria. Si nos pasamos a los viejitos, será isquemia intestinal y, por mucho, la enfermedad diverticular del colon. En el caso de pólipos, esas pueden presentar en todas las edades. Y obviamente el cáncer colorectal de adultos a viejos casi no se ven en niños y adolescentes, el cáncer colorectal. Y las malformaciones vasculares empiezan desde la infancia, pero también aquí, aunque no es una malformación vascular del mismo tipo, la angiodisplasia, que vendría siendo una alteración vascular, pues es la que también produce sangre. Hablan de fiebre tifoidea en jóvenes y adultos. Afortunadamente la fiebre tifoidea, cuando la dejan evolucionar en forma libre, en la actualidad afortunadamente es sensible a las quinolonas, sobre todo al ciprofloxacino, o incluso hay otros muchos antibióticos ahora que le pegan a la Salmonella typhi. No nos preocuparía mucho por ahí. Pero vamos a suponer una persona que no se trata. Por ahí de la cuarta semana solíamos ver nosotros, llegaban que habían tenido fiebre por 4 semanas y nos llegaban por hemorragia del tubo digestivo, o nos llegaban porque se habían perforado. Entonces, hacían roceola periumbilical los pacientes, las placas de Peyer en la parte terminal del intestino solían ponerse muy hipertróficas y en la parte central sufrían de isquemia y se perforaba el intestino y por ahí tenían pues la perforación y la peritonitis, los pacientes que ya de suyo venían bien desgastados por 3, 4 semanas de fiebres permanentes en las tardes sobre todo, etcétera. Una tifoidea clásica, afortunadamente, prácticamente ya no las vemos y la hemorragia también se solía presentar más o menos por esa tercera, cuarta semana. Aquí, esta es la última placa que les traigo a ustedes de hemorragia de tubo digestivo bajo, donde me gusta porque el autor analiza, pues, aunque ya es vieja, pero de todas maneras, analiza 1, 2, 3, 4, 5, 6 casuísticas y hace un promedio. Y entonces del promedio se da cuenta que la enfermedad diverticular ocupa el 33% en el promedio, yendo del 47 hasta el 24, depende a quién haya revisado. Y eso depende también de si el grupo de la población que tienen es de un tipo, si es de otro tipo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Ahora, en tratándose, por ejemplo, de colitis en general, tienen el 18%, y aquí donde le ponen A, dice colitis por radiación, colitis isquémica, colitis infecciosa, vasculitis y lesiones inflamatorias de origen desconocido. Entonces, todas ellas las agrupan acá, y después vienen las neoplasias, las angiodisplasias, pues menos frecuentes, las anorrectales, y hablan de misceláneos y acá ubican hemorragia después de hacer polipectomía. Esto de las fístulas autoentéricas, yo nunca vi una, pero pues es un drama porque imagínense que la aorta se fistuliza a través del intestino, el paciente se vacía, ¿no? Traumas por impactaciones fecales y hemorragias en zonas de anastomosis, algunas que ponen como indefinidas, ¿no? De plano no saben ni de dónde vino. Fíjense, a pesar a veces de tener todos los recursos, claro, si estamos hablando del siglo pasado. Ahora, en estos 20 años que han pasado, la verdad es que para entonces los radiólogos intervencionistas no tenían tantas facilidades y tantos artilugios que ahora hay, y el tipo de las salas de hemodinamia no tenían la nitidez y la precisión como para ir. Me gustó mucho porque, por ejemplo, ustedes cuando están en la sala de hemodinamia,
le inyectan material de contraste, la computadora, el software, graba el mapa vascular y después lo ponen en vivo sobre ese mapa y hagan de cuenta que ustedes llevan una especie de Google Maps por donde van guiando su catéter y donde van a inyectar donde se ve que sangró. Entonces es una cosa, la verdad es que me gustó mucho la otra vez que estuve viendo a mi colega radiólogo intervencionista que tuvo mucho éxito en el caso que les comenté del notario que había sangrado. Entonces, bueno, causa más frecuente de hemorragia en general, de hemorragia tubo digestivo bajo en los servicios de urgencias, ¿cuáles suelen ser? Divertículos. No pediátricos, porque si son pediátricos, pues será algún polipito, será una colitis ulcerosa, o será, como habíamos mencionado acá, pues por divertículo de Meckel, o los pólipos que habíamos mencionado, ¿no? O algunas malformaciones vasculares, una especie de mangioma en la zona que esté sangrando, pues también. Entonces, los divertículos, bastante frecuentes. Las neoplasias bajan y estas normalmente no dan hemorragias profusas. ¿Cuáles dan más hemorragias profusas? Esta en hemorragia digestivo bajo y esta. Hemorragias profusas en alto, las variciales, las úlceras perforadas, sobre todo Forrest 1, y por supuesto lo que les dije de las gastritis erosivas. El Mallory Weiss también, incluso los desgarros del esófago en pacientes vomitosos. No confundir porque el síndrome de Boerhaave también es de vomitosos, pero ahí se rompió el esófago. No sangra tanto por romperse como que produce sepsis porque se va a fugar la saliva y el contenido del esófago al mediastino. En el caso de los Mallory Weiss solamente se rasgará la mucosa y la submucosa, si ustedes quieran, para que la vasculatura de ahí provoque el sangrado, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a un sangrado tubo digestivo alto. Y ahora sí hablándoles en el bloque. Y vuelvo a insistir, 85% de pacientes se autolimitan. Bueno, esto es lo que les quería yo mostrar, en lo que se refería a hemorragia de tubo digestivo alto y bajo. Nos adelantamos a la jugada un poco, hoy es jueves, entonces vamos a empezar con nuestros casos clínicos. Todavía tenemos mañana viernes, entonces empezaremos con nuestro primer caso clínico. La idea de los casos clínicos es irselos presentando paulatinamente como una especie de ejercicio a donde ustedes van a estar haciendo diagnóstico diferencial. Probablemente un solo caso clínico nos ocupe 2 clases y el chiste es estar haciendo pues el ejercicio. Uno de los casos que les voy a mostrar tendrá que ver con hígado, el otro tendrá que ver con neoplasias de la vía biliar terminal, de los que conocimos como periampulares acá. Son los 2 casos que les tengo preparados para que los podamos ver como casos clínicos con ustedes. Preguntas, muchachos, tenemos ahora sí. A propósito, me seguí con lo que teníamos. Yo ya sabía yo que no iba a ser demasiado largo, porque pues ya venimos viendo patología, y ustedes ahora sí ya pueden integrar. Analícense ustedes hace 4 meses que empezamos, cuando fue nuestra primera clase, ¿no? Analícense ustedes el 17 de agosto, que hicimos la introducción, septiembre, octubre, noviembre, pues ni tanto, ¿no? O sea, 3 meses y medio. Y en 3 meses y medio, ¿quiénes son ustedes hoy? Y quiénes eran antes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y no he tenido oportunidad de retroalimentar más haciendo preguntas como cuando estoy en clase en vivo, que aquí ciertamente perdí yo tiempo haciendo eso, pero eso me lo piden mucho ustedes en las sugerencias para mejorar el curso y que lo que nos falta es tiempo, honestamente. Por cierto, no se les olvide que su pregunta número 60, sugerencias para mejorar el curso, si no contestan nada, incluso pueden hacer el escrito ya desde ahora y mandarlo para el examen que tendríamos el lunes, ¿no? Bueno, preguntas, muchachos. Por cierto, hagan sus cuentas. No va a ser una oferta para todos, es una de esas sorpresillas que va a haber algunos de ustedes a los que, miren, desde el punto de vista estadístico, ya me queda por experiencia, ustedes normalmente no sacan más del promedio que ya traen. O sea, de lo que sacaron en su primer parcial y en el segundo, rara la vez cambian. Claro, en esta ocasión yo me encontré con alguno de ustedes que
mejoró sustancialmente del primer a su segundo examen. Entonces, bueno, ahí normalmente sería un promedio. Espero que la primera vez haya sido un desliz y en la segunda y la tercera salgan bien como en el tercero como en el segundo. Pero a lo que iba yo es a que yo a ustedes ya les puedo considerar una calificación por anticipado y normalmente ya dejo de hacerles el tercer parcial si es que aceptan la calificación que se les oferta. Piénsensela, mañana platicamos un poco de esto y probablemente me pueda yo anticipar a que le haga yo una propuesta a Merced Cuapanteca, a Adrián Gasga, de que si quieren que les ponga 10 o presentan el tercer examen, ¿no? Entonces ya me dirán mañana, piénsenlo bien. Entonces, habría por aquí alguien más, que no, nadie más en realidad. Los únicos que cumplen con ese criterio son Adrián y Merced. Entonces, esto lo voy a llevar probablemente hasta los 8. Mañana se los haré saber. Esto no sé si se los estaré comentando en el chat que tenemos. Y ahí ustedes me contestan y ya me dirán qué hacen. O eventualmente podemos manejarlo a través del WhatsApp y que me digan, siempre y cuando les haya yo hecho la propuesta, porque si no les hago propuesta, por ejemplo, a quien tiene, no voy a decir quién por supuesto, pero a quien en un primer parcial tiene 58 y en un segundo 78, pues ustedes hacen su promedio, anda con 6 y tantos, ¿no? Entonces no le voy a proponer esa calificación, va a tener que presentar su tercer parcial y a lo que salga. ¿Por qué? Porque habiendo sacado 58 y después 78, la posibilidad de que vuelva a sacar 78 es alta. Y entonces va a salir mejor con su calificación a que si yo le propongo una calificación promediada. Entonces, si le ponemos 58 más 78 serían 136, serían 69, sería 7. Pero si vuelve a sacar 78, muy probablemente saque su 8 ya en total, ¿no? O 70, entonces muy probablemente ya tenga su 8. Claro, faltan los otros criterios, que es básicamente el del 10% de mi criterio, que, por cierto, en cuanto a faltas, nadie tiene problema con faltas. Dejé de pasar lista ya los últimos días, porque aunque faltaran, nadie iba a completar este número de faltas para perder derecho, o sea que por ahí no tiene ningún problema, y hasta ahí llegamos. Ese era un pequeño breviario. Entonces, preguntas, muchachos, sobre hemorragia de tubo Doctor, digestivo. Venga, Harumi. doctor, yo tengo una pregunta. En cuanto a la hemoglobina, disminuye, pero si es una hemorragia, digamos, crónica, ¿no? O también lo podríamos, y No, más bien, la hemoglobina cuando es hemorragia aguda también te disminuye bruscamente. A veces se puede medir un poquito mejor para restituir con hematocrito que con la hemoglobina, pero de todas maneras, la hemoglobina, por eso se dice que la transfusión se inicia a partir de 7 de hemoglobina, 8 para pacientes que tienen cardiopatía. Entonces, no, ahí también baja la hemoglobina cañón. Mm, así es. ¿Qué otra? ok, gracias, doctor. Tampoco vamos a suponer que no te vas a esperar a ver hemoglobinas si ves a tu paciente chocado y ves que puedes cuantificar 2,000 mililitros de hemorragia, pues empieza a poner sangre y no le estés haciendo al cuento, ¿no? Entonces, o sea, ya mándale a todo paciente que llega con hemorragia de tubo digestivo, de preferencia, mándele a cruzar sangre. Eso es un hecho. Para que tengan ustedes de entrada 2 paquetes globulares de entrada, ¿no? Y ya se verá si necesitan más o no necesitan, en lo que ustedes pueden cerrar la llave. Acuérdense que el objetivo es cerrar la llave. Es muy difícil cuando se abre una llave en capa, como lo que les decía yo de la gastritis hemorrágica o de una colitis ulcerosa con hemorragia masiva, ¿no? Que tiene todo el colon sangrando. Entonces, pues, el único que va a cerrar la llave ahí somos los cirujanos y hacer una colectomía, ¿no? Y pues en nuestro caso, cuando entramos, lo que nos apremia en cierta forma, pues ir poniéndole grapas ahí rápido, bueno, o ligando con lo que estemos utilizando los vasos principales, cólica derecha, cólica media, cólica izquierda, y pues ya lo que quede, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? O la ileocólica, por supuesto, ¿no? Y a veces pues se pone moreno unos 10, 15 centímetros de ilio terminal, no pasa nada, pues queda con todo el resto del intestino, ¿no?
Entonces, con sus 3,5, 4, 5 metros, lo que tenga el paciente, ¿no? ¿Ok? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Y es acerca de que, bueno, no vi como dentro de unas de las principales la hemorragia en infantes, en niños, pero por causa infecciosa. En este caso, por disentería. Me hace pensar que no llega a ser tan grave, por ejemplo, la anemia o, Sí, miren, o no, la no. hemorragia por infecciosa, habitualmente, si se trata de bacterias, la Shigella es la que produce evacuaciones sanguinolentas, pero casi siempre son como pintadas de rojo y no rojo rutilante, abundante. Y la disentería clásica, la proctocolitis amebiana, normalmente son rasgos de sangre con moco. Entonces realmente ni se anemian los pacientes. Probablemente con la shigelosis aguda pudiera llegar el chavalín a estar anémico, pero ese no es exclusivo de chavalines, también de pacientes adultos, ¿no? Ciertamente todo lo que sea de chavalines yo no voy a ser el mejor, el experto en el área porque no veo niños, pero pues tenemos la documentación, ¿no? Por supuesto. Entonces, no, ahí no hay tanta bronca, ahí no preocupa tanto la hemorragia de tubo digestivo y la hipovolemia que puede tener un chavito con shigelosis es por la diarrea principalmente. Claro, puede venir de estar anémico por otros motivos, ser fácil presa de una infección y entonces tener aparte shigelosis, pero pues ustedes saben que la shigela es sumamente sensible a la antibioticoterapia. En niños no podríamos utilizar quinolonas, pero se puede utilizar, eso sí lo sé, porque cierran los cartílagos de crecimiento en forma temprana, y entonces pues, se pueden quedar enanos. Entonces, bueno, relativamente, porque sí se puede llegar a utilizar, de hecho está autorizada la ciprofloxacino en una enfermedad que se conoce como de Whipple, creo. Bueno, entonces les comentaba que pues, es bien sensible, pueden utilizar una cefalosporina de tercera, incluso hasta por vía oral, si el paciente tiene vía oral, sino parenteral, porque si está chocado el pacientito, pues hay que ponerle, pero estará chocado por diarrea en realidad, por la pérdida de líquidos, será hipovolémico, pero por líquidos y electrolitos y no por sangre, habitualmente. Puede hacerse mixto, entonces pues echarle montón, pero serán las excepciones, yo creo. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, Sí. leí que en pacientes anticoagulados se debe de administrar vitamina K. ¿Sí es recomendable y qué otras medidas se podrían emplear en estos pacientes? O sea, una de las broncas de los pacientes que están anticoagulados, primero, ¿por qué se van a anticoagular? Se van a anticoagular, incluso precisamente eso se manejó en una sesión ahorita en el Congreso. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes anticoagulados, no? Y que están sangrando. Entonces, miren, ahí hay dos broncas. ¿Por qué los anticoagularon? Número uno, si los están anticoagulando porque tienen tromboembolia pulmonar crónica, porque tienen una válvula en el corazón, porque tienen isquemia cardíaca y han necesitado, y además, ¿qué tipo de anticoagulantes? Si están utilizando anticoagulantes antagonistas para la vitamina K, si están utilizando heparinas que no se antagonizan con vitamina K, si están utilizando anticoagulantes directos, si están utilizando antiagregantes plaquetarios como clopidogrel o como aspirina, pues eso es lo que tenemos que investigar, ¿no? Entonces, ¿a quiénes les vamos a poner vitamina K? Obviamente, si lo que queremos revertir, tenemos un paciente con anticoagulación, por síndrome, porque tiene una válvula, pues se le puede poner vitamina K, pero hay que estar muy atentos a no meter al paciente en hipercoagulabilidad en cuanto cesa el sangrado. Controlamos el sangrado y volver a regresar a la anticoagulación, eventualmente a cambiar el tipo de anticoagulación o no. Incluso se les puede poner a los pacientes plasma fresco para tratar de hacer eso, o incluso plaquetas. Entonces, ojo, pues hay que guardar el equilibrio. Sí se puede utilizar la vitamina K, pero solo en pacientes a donde se utilizan medicamentos que son antagonistas de la vitamina K, como la cumarina o la warfarina. Entonces, en eso sí se puede, pero en cuanto ustedes deja de sangrar el paciente y han controlado la hemorragia, volver otra vez a la anticoagulación.
Claro, cuando es un exceso de anticoagulación y casualmente sangra por el tubo digestivo, pues ahí con más ganas utilicen la vitamina K. Bueno, jóvenes, pues nos vemos mañana en el caso clínico. Si tienen alguna otra pregunta, no tengo inconveniente en contestarla porque ya estamos sobre la hora. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bye. Sí, me quedé.